Oremos. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momentito, por favor. Lectura del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Kelcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, a donde solían reunirse los judíos porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces 2 ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor. En Babilonia, la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín, y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia el mediodía, cuando toda la gente se había retirado, ya Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los 2 viejos la veían entrar y pasearse diariamente y se encendieron de pasión por ella, pervirtiendo su corazón y cerrando sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió ella como de ordinario, con 2 muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había nadie ahí afuera de los viejos, que la espiaban escondidos. Susana dijo a las doncellas: «Tráigame jabón y perfumes y encierren las puertas de la huerta, mientras me baño». Apenas salieron las muchachas, se levantaron los 2 viejos, corriendo hacia donde estaba Susana y le dijeron: «Mira, las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardeemos en deseos de ti. Consiente y entrégate a nosotros. Si no, te vamos a acusar de que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas». Susana lanzó un gemido y dijo: «No tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes será la muerte para mí, si resisto no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor». Y dicho esto, Susana comenzó a gritar. Los 2 viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron concertados porque jamás se habían dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los 2 viejos llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo les dijeron: «Vayan a buscar a Susana, hija de Kelcías y mujer de Joaquín». Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los 2 viejos en medio de la asamblea y pusieron en sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella, llorando, levantó los ojos al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los ojos al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: «Mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró esta con 2 criadas, luego les dijo que salieran y cerró la puerta.
Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver que a ella infamia corrimos hacia ellos y los sorprendimos, abrazados, pero no pudimos sujetar a la joven, porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a esta y le preguntamos quién era el joven, pero se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces a los sacerdotes y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz cuando llevaban a Susana al sitio de la ejecución. El Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel un santo impulso de ponerse a gritar: Yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿Qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, les respondió: Israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: Ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo: Entonces, separen a los acusadores lejos el uno del otro, y yo les voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó a llamar a uno de ellos y les dijo: Viejo en años, en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los pueblos contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel les dijo: Muy bien, tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel les dijo: Que se lo llevarán, mandó a traer al otro y le dijo: Raza de Canaán, y no de Judá. La belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por medio se entregaban a ustedes, pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: Debajo de una encina. Replicó Daniel: También a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan a Él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo, para cumplir con la ley de Moisés, y los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas.
Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y para poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy
las lecturas tienen como protagonistas principales a dos mujeres. La de la primera lectura, ¿cómo se llamaba? Susana, la famosa Susana, esposa de Joaquín. Y en la segunda lectura, aunque no aparece el nombre de esta mujer pecadora, sabemos que es Magdalena, María Magdalena, ¿no? Se dice que es María Magdalena. No tenemos el nombre, pero en otro evangelio aparece que es ella, en la misma escena. El protagonista del evangelio siempre es Cristo, pero hoy María Magdalena o esta mujer es la protagonista. Pero también aparecen otros protagonistas, también salen mucho en la primera lectura y en el evangelio. Aparecen unos viejos mañosos. ¿Sí conocen ustedes viejos mañosos? Sí hay viejos mañosos, ¿no? Como que los años nos hacen crecer en experiencia, pero también en mañas. Y es muy triste. Yo, si algo me da flojera, es hablar con viejos mañosos. Cuando llegan conmigo y ya se la saben de todas, luego llegan y me dicen: oiga, padre Arturo, yo tengo por ahí una observación. Y fíjense, esos viejos mañosos ya saben la respuesta. Nomás me preguntan para tantearme, pero ellos creen que saben, pero yo también sé. Y me molesta tanto que sean tan mañosos. Y cómo abundan esos laicos mañosos que creen que ya se las saben todas y que nadie les puede enseñar nada, y cuando les enseña a uno que están mal, se enojan, se molestan. Hoy quiero hablar un poco del acontecimiento de Susana, más que del Evangelio, porque es una joya en el libro del profeta Daniel. Yo creo que leyó muy bien el muchacho la primera lectura, como ven. Por ahí se equivocó 2, 3 veces, pero es mínimo. Es tan larga la lectura que pues es obvio que se tengan que equivocar. Cualquiera se equivoca, no es fácil estar leyendo frente a una cámara, ¿verdad que no es fácil? No, no es fácil, no lo es. Por eso cuando yo me equivoco, pues no sean malos, pues no sean tan duros, pues no es lo mismo leer ahí entre amigos que leer aquí para sabrá Dios. Gente buena, pero también hay algunos mitoteros que nomás ven la misa a ver en qué me equivoco. Dice que en aquel día Susana se fue a una huerta que tenía ahí, ¿no? De su esposo Joaquín, y se fue a bañar. Hace mucho calor en ese tiempo ahí en Israel. En el verano es un calor de más de 40 grados de temperatura. Es terrible, ¿no? La gente se tiene que bañar varias veces en el día para poder soportar el calor. Entonces dice que se metió a su huerta, les dijo a sus criadas, que pues eran esclavas, les dijo: acérquenme jabón y jergas y yo me voy a quedar solita ahí bañándome, ¿no? Cierren la puerta y espérenme allá en la casa. Bueno, pues así pasó. Y dice que había 2 viejos mañosos, prejuiciosos, lujuriosos y lo que sigue, viejos raboverdes, que ya la habían visto desde a muchos días antes. Y Susana pues estaba muy guapa, ¿no? Y estaban esperando. Dice, fíjense cómo lo narra Daniel, ¿no? Por ser la palabra de Dios, cuida mucho las palabras. Dice que aquellos hombres estaban encendidos, ¿no? Por Susana. Y seguramente esto ya lo habían hecho con otras mujeres. Hay que recordar que la cultura judía, si hoy es machista, hace 2000 años era mucho más machista. Entonces, todas las leyes estaban hechas a favor del hombre y en contra de la mujer. Así era, por desgracia. Hoy ya no es así y me da tanto gusto que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, hombres y mujeres, ¿no? Qué bueno que sea así la vida de hoy. Entonces dice la primera lectura que Susana se quedó a bañar y estos hombres se metieron sin que ella se diera cuenta, llegaron y le pusieron la mano en la cabeza y le dijeron: morimos de pasión por ti, Susana. Viejos, horribles, apestosos, ancianos, mañosos. Y le dijeron: si tú estás con nosotros, no pasa nada. Aquí queda entre tú y nosotros y no pasa nada. No hay nadie aquí, tus criadas ya se fueron, tu esposo no está, estamos solo tú y nosotros 2.
¿Cómo ven? ¿Y qué hizo Susana? Pensó y dijo, no voy a caer en pecado por estos viejos, dice, y si me condenan o algo pasa, que sea porque me defendí, no porque lo permití. ¿Cuántas muchachitas hoy, menores de edad o jovencitas, incluso jovencitos, caen en las garras de estas personas perversas que los amenazan, que les hacen creer que nadie los puede defender y caen en manos de estas personas enfermas de su cabeza? ¿Qué hizo Susana? Le pidió a Dios que la cuidara, que la fortaleciera, y empezó ¿a qué? Empezó a gritar. Entonces llegó la gente y ellos le dijeron, por haber hecho esto, a ti no te van a creer, nos van a creer a nosotros. Y aquí es donde quiero entretenerme poquito. Señores, ustedes los que están aquí, escúchenme muy bien. Por desgracia, nosotros le tenemos más fe a un viejo que a un joven, ¿o no es cierto? Y le damos más fe a un viejo. No, pues don fulano habló, don fulano dijo que tú. No, papá, no, tío, pero no es cierto eso. Pero tú, ¿quién eres, muchacho mocoso, muchacha tonta? ¿Cómo don fulano va a decir eso y tú dices lo contrario? Yo no. ¿A quién le creemos siempre? Siempre ¿a quién le creemos? Al más viejo. Y eso es un error que no debería de existir. Escúchenme muy bien todos ustedes. Hay una ley civil, que a mí me da mucho gusto conocerla, que dice que el que acusa tiene la obligación de demostrar. El que acusa tiene la obligación de demostrar. Yo te estoy acusando a ti de que me robaste, yo tengo que demostrar que me robaste. Con pruebas. No nomás decirlo, porque ¿qué trabajo es abrir la boca? Yo te estoy acusando a ti de robo, yo te estoy acusando a ti de que te metiste a mi casa, yo te estoy acusando a ti de que me tocaste. Tengo que tener pruebas de lo que estoy diciendo. O por lo menos testigos de lo que yo estoy diciendo. Y el que es acusado no tiene la obligación de defenderse hasta que se le demuestre que sí cometió algún delito o algún pecado. Hoy mucha gente quiere ir a acusar. Yo le pregunto aquí al comisario de Acatlán y de cada pueblo, los pobres comisarios no hay día que no les lleguen mitotes, ¿o no es cierto? Luego llegan y le dicen, es que la vecina me está echando el drenaje. Sí, pero no dice que la otra vecina, que ella también es una cochina y también se lo regresa y le grita y le insulta y le avienta. Nada, todo mundo es santo cuando acusa. Nomás somos buenos para ir a poner en mal a los demás, pero nunca reconocemos nuestros errores. Yo les quiero invitar, hermanos, si usted va a acusar a una persona de algo, ¿está segura de lo que está diciendo? ¿Tiene pruebas de lo que usted está afirmando? ¿O nomás tiene mucha lengua para venir y calumniar? Una de las cosas que más hacemos la gente ahorita, entren ustedes a las redes sociales. ¿A cuántas personas se les ha destrozado su vida en las redes sociales? Porque hay muchos valientes para escribir. ¿Cuánto cuesta escribir un comentario en Facebook, muchachos? ¿Cuánto cuesta escribir un comentario allí? Vulgar, grosero, majadero, mentiroso. ¿Cuesta mucho escribir un comentario en YouTube, en Facebook, en Telegram? No. Es muy fácil aventar basura allí, ¿no? Y escribir, no, pues yo pienso que sí, que por este. Y fíjense, a mí me sorprende cuánta gente tiene tiempo para ver un video perverso y luego cuánta de esa gente tiene todavía el descaro de escribir un mensaje sin conocer, sin saber, sin haber visto, nomás porque tiene una imaginación muy podrida. Yo a veces veo los comentarios que hacen sobre mí y digo, válgame Dios, este señor ni siquiera ha estado conmigo 5 minutos y ya se pone a opinar sobre mi vida, sobre lo que pienso. Válgame Dios, ¿quién te dio permiso a ti de opinar en la vida de alguien, ¿no? Que no conoces? Yo predico, pongo ejemplos, pero nunca digo nombres ni lugares. Respeto mucho la intimidad y la privacidad de las personas, jamás.
Nomás que a lo mejor, como te sientes aludido, viejo mañoso, viejo pecador, pues a lo mejor por eso reniegas, por eso reparas, ¿verdad? Porque te duele, porque es la verdad, pero lo voy a seguir diciendo. Toda persona que acuse tiene que demostrar lo que está diciendo, porque quien acusa sin demostrar comete un delito que se llama difamación. Y ustedes pueden demandar a una persona por difamarlos, y tiene que pagar una multa también o hasta ir a la cárcel por la gravedad de la difamación. Estos viejos mañosos, cuando escucharon los gritos, ¿qué hicieron? Ella dice, nosotros entramos a la huerta donde se estaba bañando Susana. ¿Por qué? Porque estaba ¿con quién? Con un joven. Fíjense hasta dónde llegan las personas cuando inventan un chisme. Yo si les platicara. No, yo. ¿Qué chisme ya le he inventado al padre Arturo? Que tengo mujer, que tengo hijos, que tengo negocios, que lavo dinero, que soy narcotraficante, que soy un... No. Y síganle de ahí para arriba, ¿no? Demuéstrenmelo. Claro que no. Todos son habladas. No es cierto, pues. Yo delante de Dios se los digo. No es cierto. Yo soy exagerado, me burlo de la gente, a lo mejor soy criticón, se los acepto. Pero esas cosas gravísimas no es cierto, no es verdad. Yo les quiero decir lo siguiente, hermanos. Susana empezó a gritar y cuando llegaron las personas dijeron, nosotros la vimos con un joven, ¿no? Acuérdense que las leyes eran muy duras para las mujeres, porque decía la ley que una mujer encontrada en flagrante adulterio tenía que ser apedreada hasta la muerte. Oigan, ¿y el hombre? Exacto. ¿Por qué? Porque la mujer, o sea, a ver, para que una mujer fuera, ¿cómo les digo? Para que una mujer fuera adúltera, ¿qué se ocupa? Pues se ocupa un hombre. ¿Y el adúltero qué le hacían? Nada. O sea, la ley con las mujeres muy dura y con los hombres muy disimulada. Así como ahorita entre los políticos, ¿no? Si el hijo o el cuñado o el yerno o la amiga o la conocida de los políticos comete un delito, hazte como que no pasa nada, ¿no? Disimula la ley, no pasa nada. Ay, ya pasó. Pero te agarras a ese que no es nada de ninguna autoridad, mételo a la cárcel y refúndelo y que le vaya mal. Qué triste que seamos así, ¿no? Con la gente ordinaria, muy dura la ley, y con los amigos, conocidos y familiares, la ley muy disimuladita. Somos los mismos hipócritas de hace 2000 años. Estos viejos parece que eran autoridad. Me ha pasado aquí en los pueblos que algunos viejos son muy mañosos y tienen mucha autoridad en el pueblo, pero no siempre tienen la verdad. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Estos viejos, en cuanto dijeron que la vieron con un joven, agarraron a Susana y la amarraron y la llevaban a matar. Escúchenme bien, la llevaban a matar. No era cierto, ni había estado con el joven y su delito había sido que no había querido estar con ellos. ¿Se imaginan a cuántas muchachas habían tenido ya en su poder estos viejos con esas amenazas? A muchas. Pero Dios va a mandar a un gran hombre. Daniel dice que era un muchacho, era joven, y se puso a gritar: israelitas, van a cometer un asesinato injusto, israelitas, por favor. Lo escucharon, dijeron: ¿qué tienes que decir? Dice: ¿me permiten a mí investigar a estos dos viejos? Y les va a decir: cómo me gusta cómo les dice. Fíjense, se los voy a leer otra vez porque a mí me encanta, ¿no? Se los dice con unas ganas. Les va a decir, dice, ahorita lo encuentro, dice: viejos en años y en mañas, como alguno que conozco y que a lo mejor está viendo, viejo mañoso, pervertido. Y también hay viejas mañosas y pervertidas, ¿o no es cierto? Viejas calculadoras, metichonas, viejos mirones, viejos y viejas en años y en mañas. Ojalá tuvieran mañas para hacer las cosas bien, no para hacer tranzas, no para
no para aprovecharse de los jóvenes, no para aprovecharse de personas que están comenzando a vivir. ¿Cuántas muchachitas y cuántos muchachitos han caído en manos de estas gentes perversas, enfermas de la mente? Y entonces les va a decir Daniel: sepárenlos, uno lejos del otro, lleven ese viejo mañoso allá y déjenmelo aquí, yo les voy a preguntar. Y le dijo al primero: ¿debajo de qué árbol estaban? Dímelo. Y el primero que dijo: estaba debajo de una acacia, un árbol. Muy bien, tráiganme al otro. A ver, viejo mañoso, ¿debajo de qué árbol estaba Susana y el muchacho que dicen que vieron? Y dijo: debajo de una encina. Se los agarró en la mentira. Mentiras. Eso hacen los jueces, separan a los testigos para ver qué dice uno y otro y a ver si coincide la verdad. Y ahí se descubre la verdad, porque la verdad siempre sale. Iban a matar a Susana por estos viejos mañosos y los terminaron matando a ellos dos. ¿Qué nos enseña esta primera lectura? Señores, cuando uno de sus hijos, cuando un joven, cuando una muchacha diga algo que le está pasando con una persona mayor, por favor créanle. Hoy hay jóvenes abusados sexualmente, físicamente o emocionalmente. También hay abuso emocional. También hay muchachos que son abusados porque los tratan bien mal, los ponen a trabajar bien duro y no les pagan. Yo he conocido en casas donde al muchacho se quedó huérfano, llegó allí, ahí pues no había dónde más irse con sus tíos, pobrecito, lo ponen a hacer todo, ¿verdad? Está abusado emocionalmente. No solamente el abuso sexual daña, también el abuso emocional, el abuso de conciencia, también eso daña mucho a un joven, a una jovencita. Y si alguna vez ustedes escuchan a alguien, hay que creerle, porque yo no creo que alguien acuse a otra persona nomás porque sí. Tener mucho cuidado. Los años no siempre hacen a la persona buena, también hacen a la persona muy mañosa y muy malvada con los demás. Yo les quiero invitar, hermanos, de todo corazón, ayudemos mucho a las personas que son acusadas. No siempre es cierto. ¿Cuántos de los que están en la cárcel será cierta su condena? ¿La mitad? A lo mejor la mitad. Y la otra mitad son inocentes. Son personas que iban pasando. Son personas que no tuvieron cómo pagar un abogado por un delito menor. Son personas que cometieron un delito pero nunca se les probó. ¿Sabían ustedes que en México ahorita más del 40% de las personas que están en la cárcel no se les ha dictado sentencia? O sea, están esperando la sentencia en la cárcel. O sea, no están todavía acusados formalmente, no se les ha demostrado el delito, pero están en la cárcel. Y están cometiéndose un abuso contra ellos. Porque una persona no puede ser declarada culpable hasta que se le demuestre. Si no se le demuestra, es inocente. Pero yo les voy a decir algo. Tengamos mucho cuidado y no condenemos a las personas. Podemos juzgar, es inevitable. A mí no me gusta esa palabra, pero lo hacemos. Mira, ¿sabías que fulanito dijeron que anda de ratero? Ay, ¿a poco es ratero? Sí, me dijeron. Y ya, se le quedó la fama de ratero. ¿O no es cierto? Nomás porque un día agarró una naranja en la tienda. Ya, es el ratero del pueblo. Por una naranja. Y no es cierto, no es verdad. Es más ratero el de la tienda que vende el kilo de azúcar a 900 gramos, no le pone el kilo completo. Ese es más ratero que el que se robó la naranja, por ejemplo. Y ya no lo bajamos de ratero a ese pobre muchacho cuando ni es cierto ni es verdad. Señores, podemos juzgar, pero no debemos de condenar a nadie. No somos nadie para condenar. Jesús no condenó a María Magdalena, y el pueblo de Israel no condenó a Susana. Otro día hablaré del ejemplo de Jesús con María Magdalena. Hoy me fijé en Susana. Señores, cuando sus hijos, sus sobrinos, un amigo les cuente que le está yendo muy mal, que le están inventando un delito, ayúdenlo. Hay que creernos, hay que ayudarnos.
Yo, y como ustedes, ¿no les han inventado a ustedes alguna vez algo de lo que no pudieron defenderse? ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? Sí. Hay personas que tienen mucho poder sobre nosotros, sobre todo cuando estamos jóvenes. Por ejemplo, nuestros tíos, nuestros maestros de la escuela, ¿no? También a veces las autoridades de nuestro pueblo, un vecino que tiene mucho dinero, una persona que tiene un gran cargo en el gobierno, pues tiene mucho poder y obviamente a esa persona le van a creer más que a ti. Pero no tienes por qué permitir que nadie te acuse de algo que no es cierto. Yo sufrí esto en carne propia y sé que es el caso de muchos de ustedes, pero yo nunca acepté, porque a mí me dijeron, mira, ya no digas que no es cierto, mejor acéptalo y ya se te va a quitar todo eso. No, yo no voy a aceptar algo que no es cierto, y si por eso me gano enemigos, pues bienvenidos sean, pero no voy a aceptar lo que ustedes están diciendo de mí, porque no es cierto y porque no lo pueden demostrar. Y si no, demuéstrenlo. No pudieron nunca demostrar nada. Y ahí está. Hasta el día de hoy me ven y se voltean para otro lado. ¿Por qué será? ¿Por qué se voltearán para otro lado? Porque no lograron su cometido. Muchachos, ustedes los jóvenes que me están viendo, muchachitos, muchachas, no le tengan miedo a nadie que tiene poder. No sean groseros, no sean altaneros y no sean agresivos. Pero no permitan que nadie se aproveche de ustedes, ni tampoco ustedes le anden inventando a nadie mitotes, porque hay personas que somos muy buenas o que son muy buenas para dañar a otros. No debemos de hacerlo porque al rato te toca y cuando te toque no chilles, porque hay un dicho que dice que el que se lleva, se aguanta. Usted es muy llevadito, muy hablador, espérese, hay otro más llevado y más hablador que usted. Y lo va a hacer chillar, mejor no se lleve. Pues que Dios nos ayude, hermanos, que Dios ayude a todas esas mujeres que son acusadas falsamente, a todos esos muchachos, señores, que son acusados falsamente por algo que no cometieron, que Dios les ayude. No permitan que nadie se aproveche de ustedes cuando sea mentira. Y si es cierto, también hay que aceptarlo. Si cometiste un delito, hay que aceptarlo y asumirlo y pagar lo que tengas que pagar. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Por la Iglesia, para que el Redentor del mundo que se ofreció a la muerte por su rebaño, la libre de todo mal. Oremos. Por todos los hombres, para que el Redentor del mundo que oró con fuertes voces y lágrimas en la cruz, intercedan ante el Padre por ellos. Oremos. Por los que se sienten agobiados por las propias culpas, para que el Redentor del mundo que se experimentó en la cruz al angustia y la tristeza, venga en su auxilio y les infunda confianza en su perdón. Oremos. Por todos nosotros que recordamos en la veneración de la cruz, para que el Redentor del mundo nos reanime con la fuerza de su reacción. Oremos. Pidamos por todas las personas que han sido acusadas falsamente, por todas las personas que están en un proceso judicial o en la cárcel, por todas las personas que llevan mala fama en su vida por algo que les inventaron. Que Dios les ayude a seguir adelante a pesar de lo que digan de ellos. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor.